en el capítulo 10 del libro de Esdras. No habría querido preguntar antes si cuántas veces han encontrado la expresión casa de Dios. Yo sé que es posible, todos ya tienen su tarea hecha. Solamente voy a decir la cantidad de veces que yo encontré. Si usted encontró más veces, háganmela saber. Yo tengo mi listado aquí en capítulo por capítulo y es posible que en algunos casos haya alguna discrepancia porque yo he puesto que la casa de mi Dios o la casa de Dios, a casa a Jehová, todas las referencias en relación con eso. No he incluido la expresión templo, no sé si aparece, creo, o otra expresión así. No, todo lo que tiene que ver con la casa. Al menos yo he encontrado 52. Yo no sé si ustedes han llegado a ese número o tienen otra cifra. ¿Eh? A ver si después me hacen llegar por si acaso y poder comparar nuestro cómputo. ¿Mm? Bueno, ese es el tema del estudio, ¿no es cierto? De este libro que ya sabemos originalmente estaba unido con el libro de Nehemías. En realidad los últimos 4 capítulos están más cerca del tiempo de Nehemías que del otro tiempo, de los primeros 6 capítulos, donde tenemos el primer retorno a Jerusalén con Zorobabel, y ya a partir del capítulo 6 en adelante, ¿no es cierto? Perdón, capítulo 7 en adelante, ya tenemos el segundo retorno con Esdras, y luego a continuación viene el libro de Nehemías con este tercer retorno hacia Jerusalén, pero el tema por excelencia entonces en este libro, en estos capítulos, es la casa de Dios. El estar ocupado en el lugar donde Dios ha prometido su presencia. Por eso que para nosotros también en el día de hoy es tan edificante, porque ya no tenemos un lugar físico, pero sí tenemos un lugar espiritual, una responsabilidad de estar ocupados en su servicio para la gloria del Señor. Vamos entonces a leer aquí en el capítulo 10 del libro de Esdras, donde continúa lo del capítulo 9. Estos capítulos 9 y 10, los últimos 2 capítulos, van bastante unidos, porque, bueno, bien sabemos que los capítulos y los versículos no son inspirados. En el original sabemos que es todo un conjunto de enseñanza, pero aquí dice en el versículo 1 del capítulo 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harán conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio.
E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fue excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, y a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto a causa de la lluvia. Cantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tieba, se opusieron, o Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Vamos a llegar hasta ahí con la lectura, porque los últimos versículos, desde el versículo 18 en adelante hasta el final del capítulo, tenemos el listado de estas personas que obedecieron la palabra de Dios. Ahora, vamos entonces a considerar, vamos a seguir considerando. Voy a poner el diagrama, a ver si me resulta, como un ratito, para que volvamos sobre este libro, en este diagrama que nos ilustra en estos últimos 4 capítulos la actividad de Esdras, su influencia en este pueblo, su participación para la reconstrucción espiritual del pueblo. Los primeros capítulos ya hemos visto la reconstrucción física del templo. En el capítulo 7 ya hemos visto cómo, podríamos decir, el tema por excelencia es la integridad, porque nos habla justamente de quién es ese instrumento en las manos del Señor para ayudar al pueblo. Realmente Esdras, cuyo nombre significa ayuda, fue una ayuda para este grupo de personas que volvieron de la cautividad de Babilonia. Y ya han pasado al menos más de una generación desde el comienzo del libro, aquí en el capítulo 7, y ya en el capítulo 8 se ha visto cómo, a través de todo el trayecto, desde el comienzo hasta el fin, la buena mano de Dios actuando, y este hombre en comunión con Dios puede llegar al momento en que en el capítulo 9 se le dan estas tremendas, tristes noticias, lamentables noticias de la mala conducta del pueblo, y especialmente
del mal ejemplo de aquellos gobernantes y sacerdotes que abiertamente desobedecieron las instrucciones de Dios, porque Dios había expresamente indicado que su pueblo no hiciera alianza, que no se casaran con mujeres de estos pueblos paganos que rodeaban la nación de Israel, y que desde el comienzo, cuando tenían que hacer la conquista y finalmente no los derrotaron por causa de su desconfianza en el Señor, a través de tantos años y tantos siglos, hasta este momento, en el siglo V antes de Cristo, hasta ese momento, son una verdadera espina y un verdadero complicación terrible para el pueblo de Israel. Aquí hace mención en el capítulo 9 de 8 naciones, ¿no es cierto? En comparación con la que aparece allí en el libro de Deuteronomio, aquí aparecen los egipcios, ¿no? Allí en el capítulo 7 de Deuteronomio no hace mención de los egipcios, pero fíjense, nosotros sabemos justamente que hasta esa nación siempre fue una complicación para el pueblo de Dios. Pero a través de estos dos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10, yo le he puesto una palabra en el capítulo 9, un ejemplo, la palabra ejemplo. ¿Eh? Si el capítulo 7 es una palabra integridad, el capítulo 8 la dependencia, en el capítulo 9 es el ejemplo que nosotros tenemos en este hombre, cómo actúa frente a esta terrible noticia de la alianza, de la desobediencia abierta a la palabra de Dios, a la falta de santidad en el pueblo y en sus dirigentes. Y luego en el capítulo 10 vemos la acción. Qué bueno es cuando a la acción antecede el ejemplo. Realmente, cuando Esdras se humilla en la presencia de Dios, él actúa en beneficio de aquellos otros, de aquel segundo, podríamos decir, él, si pudiéramos mencionar el primer grupo, es una persona la que está actuando ahí, que está dependiendo del Señor y siendo una ayuda para los demás, a quienes vienen estos príncipes diciéndole a Esdras, quien vienen a decirle, a contarle esta triste, esta lamentable noticia de esta falta de santidad, esta desobediencia abierta a lo que Dios había dicho respecto de su pueblo. Y este segundo grupo, podríamos decir, que aparece aquí en la historia, es los que se juntaron a Esdras. En el versículo 4 aparece, en el capítulo 9, se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel. Se le juntan a él. Este segundo grupo, los que temían. Y luego en el versículo 1 del capítulo 10 tenemos cómo esta influencia de Esdras se hace más amplia. En el versículo 1 dice, se junta a él mientras oraba Esdras y hacía confesión. Él estaba llorando, estaba afligido, auténticamente afligido, y ya vemos cómo esta gran congregación es afectada, es influenciada positivamente. Todos nosotros, como creyentes, podemos ser una buena influencia para otros. Hay algunos creyentes que en algún momento alguien me ha dicho, mire, yo ¿a quién voy a influenciar? Yo soy un creyente tan joven, tan nuevo. Mire, cada uno de nosotros puede ser una buena o una mala influencia para el círculo más cercano a nosotros y para aquellos creyentes que vienen después de nosotros. Un creyente ya teniendo una semana de vida puede ser una influencia para aquel que recién se está convirtiendo, con su ejemplo, con su obediencia, con su disposición a someterse a lo que el Señor dice. El cuarto grupo
aparece ahí en el versículo 15 del capítulo 10, que son estos cuatro opositores, ¿no? Estos cuatro que aparecen allí de los hijos de Jesúa y de sus hermanos, dice Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Son los únicos cuatro que aparecen mencionados como los que se oponen. El cuarto grupo, la oposición. Pero lo que vemos en este capítulo 9 y capítulo 10, vemos la mezcla o la combinación perfecta para una disciplina adecuada. ¿Mm? En primer lugar, la humillación. La humillación que le hace a Esdras, podríamos decir, con ternura, no con una actitud de soberbia ni de superioridad frente a los demás. Y la mezcla de aquella ternura con la firmeza con que él actúa, allí en el capítulo 10, claramente, ¿ah? Luego que ha expresado a Dios el pecado y él se identifica con el pecado del pueblo. ¿Mm? Luego que esa humillación, podríamos decir, individual, hace suyo el pecado del pueblo de Dios, nosotros nos damos cuenta cómo eso trae una consecuencia positiva. Bueno, la comunión con los pensamientos de Dios siempre lleva a un sentimiento de incapacidad, de humillación, de necesidad grande delante del Señor. Lo vemos en el caso de otros siervos de Dios como Daniel, como Jeremías, y más adelante también con el mismo Nehemías, cuando también allá en ese libro se hace mención de que él se identifica con el pecado del pueblo. Y aquí entonces, por eso que en el capítulo 9 hemos visto cuando él habla de nuestras iniquidades, nuestra cabeza, nuestros delitos. Hemos vivido en gran pecado, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, nuestras iniquidades, nuestro rostro. Y ahí entonces está claramente determinado el pecado que han cometido. Dios había dicho, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Dios había establecido, Dios había dicho aquello, ¿no? Y por eso entonces que cuando hay esta actitud de mundanalidad, podríamos decir, que se extiende como una gangrena, podríamos decir, desde los sacerdotes y los jefes del pueblo al resto de la gente, al dejar esta separación, a abandonar esta separación. Aquí justamente habla de cómo en el versículo 12, el capítulo 9, dice, pierden la fuerza, se pierde la fuerza. Después dice, ni seáis fuertes y comáis el bien de la tierra. O sea, como que se pierde el disfrute real en una vida consecuente. Y ahí también está el tercer aspecto de las consecuencias de esta mundanalidad, podríamos decir. Está en peligro la posesión permanente por parte de ellos y de su descendencia, la posesión de aquella tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. No era cosa sencilla, no era cosa fácil, no era una cosa así que tenían que tomar livianamente. Eso sucede con nosotros también. Pero hay esperanza. Hay esperanza cuando hay reconocimiento del pecado. Por eso que dice
Esdras dice, nosotros somos siervos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Ahí en el capítulo 9, versículo 9, el texto clave, podríamos decir el texto clave de este libro, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para levantar casa a nuestro Dios y restaurar sus ruinas. ¿Ah? No nos ha desamparado nuestro Dios. Es que Dios no desampara a los suyos. Y todo aquel que se arrepiente, todo aquel que vuelve a Él, tiene bendición. Aquí, mientras está orando Esdras, aquí en el capítulo 10, él expresa su dolor. Hay hombres, mujeres, niños, todos están afectados, todos están compungidos. Qué tremendo efecto, ¿no? De un hombre que en primer lugar se humilla delante de Dios, pero también la palabra. Esdras es el hombre de la palabra, como hemos también estudiado, ¿no? Este Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces aparece en escena aquí Secanías, ¿no? En el versículo 2 dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Hay un hombre que toma la palabra. Aquí hay un ejemplo de lealtad al Señor. Y en verdad, si uno lee un poquito más adelante, aquí en el versículo, a ver, en el versículo, se me escapa en este momento, cuando se habla de los descendientes de Elam, está listado cada uno de aquellos que han desobedecido a Dios. ¿El 26 será? Dice aquí en el 26, sí, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Se me había escapado el versículo. En el versículo 26 dice, de los hijos de Elam, Matatías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. Pero no aparece Secanías. A lo mejor aparece con otro nombre allí en ese versículo, pero de todas maneras, aunque él efectivamente, aunque así haya sido su padre, su abuelo o sus hermanos los que han cometido esta desobediencia a Dios, él igual se identifica y él dice nosotros hemos pecado. Otro hombre que da de cómo él no tiene una actitud soberbia ni apuntar con el dedo a los demás. Sin duda, el pecado esclaviza. Ya hemos leído en el capítulo 9 lo que produce inseguridad. Y eso es lo que ha experimentado este pueblo. Y en realidad, cuando hay verdadera humillación delante de Dios, uno puede decir lo que dice en el versículo 15, henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No es posible estar en tu presencia. Por eso es que realmente podemos hacer lo que el salmista, o decir lo que el salmista dijo, hacer lo que él hizo cuando él dice, escudriñame, oh Jehová, escudriñame.
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estoy citando el Salmo 139. ¿Dónde iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tú me has conocido, tú has escudriñado. ¿Dónde iré? Me iré de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y por eso entonces el salmista ahí dice, escudriñame. Escudriñame. Que el Señor realmente ponga en nosotros ese deseo de querer estar siempre delante de su presencia. Siempre abiertamente, no haya nada escondido delante del Señor, nada, absolutamente nada. Ahora, este caso que tenemos aquí es un caso, el caso de Secanías, es un caso en el cual él habla por aquellos otros que han sido afectados. Y él dice, ahora hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Y en realidad él se levanta. Ahí en el versículo 6, en el versículo 10, aparece, se levantó. Y luego llegamos al versículo 11 y dice, ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Qué tremendo, ¿ah? Qué impactante. Es una cosa muy fuerte. Pero, ¿de qué otra manera podían glorificar, agradar al Señor estos se han dado cuenta de que han actuado mal, sino obedeciendo la palabra de Dios? Y entonces nosotros vemos la clara disposición de ellos a obedecer. Versículo 12 dice, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Qué tremendo, ¿ah? Ojalá siempre nosotros estemos dispuestos a eso. Así se haga conforme a tu palabra. Escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos nuestros corazones, o que Dios escudriñe nuestros corazones, que Dios escudriñe nuestro camino, nuestro andar. Estemos dispuestos permanentemente a decir, así se haga conforme a tu palabra. Ahí había habido un yugo desigual. Ya hemos comentado estas 5 palabras que utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, cuando habla del compañerismo, qué comunión, qué concordia, qué parte, qué acuerdo. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, entre Dios y el diablo. No hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y entonces por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Porque el pecado no es algo que surge de repente. O sea, alguien que de repente uno dice, mire, estaba en comunión con los creyentes y de repente de un momento a otro cae. No, hay un momento en que obviamente la persona cae, pero no se cae de manera improvisada o de improviso, así en forma repentina. Hay un alejamiento, así de a poco. Es fácil escurrirse, es fácil ir soltando el nudo, podríamos decir, que nos amarra a la comunión con el Señor, ¿no? Eso que el escritor a los hebreos dice, que no debemos descuidar una salvación tan grande, ¿no? ¿Cómo escaparemos, no es cierto, si descuidamos una salvación tan grande? Y habla ahí acerca de deslizarse, ¿no es cierto?
no sea que nos deslicemos, no sea que nos escurramos. Es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es como el nudo de la embarcación que se va soltando de a poquitito, y luego la embarcación queda a merced de las olas y del viento, de la tempestad, y no está bien segura, amarrada ahí en el muelle. Así es como el pueblo se ha dejado llevar, se han mezclado en estas alianzas que Dios claramente había determinado que no debía ser. Dejaron sus mandamientos, y por eso es este capítulo 10 es un llamado a la acción y a procurar obedecer lo que el Señor quiere. Porque dice en el versículo 14, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación. Bueno, hay una circunstancia en que comienza a llover, y entonces dice, bueno, ¿cómo nos vamos a quedar aquí todos? Quédense los que representan aquí, los príncipes, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y esto no va a ser de un día para otro, van a tener que ir, y ellos, dice, con los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Dios es santo. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros vemos en el capítulo 16 y 17, empiezan a ir delante de Esdras y comienzan realmente a actuar. Y dice en el versículo 16, así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de las casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes, del mes primero. 3 meses. Y esta lista que aparece en esta última, a partir del versículo 18, esta lista de cada uno de ellos, entiendo que son 113 mencionados aquí, estas familias mencionadas. Es una solución drástica. Estos hombres se comprometen a dejar a aquellas mujeres que habían tomado. Me imagino que habrá algunos que capaz que hasta hayan sido antes casados también. Hay algunos que hayan tenido otra relación previa, no sabemos exactamente, pero sí, ellos están dispuestos a obedecer. Pecado serio implica solución drástica. Esdras en ningún caso fue agresivo. Esdras fue un hombre que confiesa el pecado y, como dice el libro de Proverbios, voy a ver si aquí está el versículo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 16:6. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Estamos hablando aquí de personas que eran del pueblo de Dios. Estamos hablando de aquí, personas que sabían lo que era acercarse a Dios con un sacrificio. Y precisamente aquí en el versículo 19 tenemos este compromiso que ellos hacen y también la demostración de un cambio en su vida.
dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. A pecado serio, solución drástica. Es que Dios es santo. Si pensamos en la obra del Señor Jesucristo, si pensamos en el sacrificio que efectuó por nosotros, ¿qué menos? Obedecer hasta las últimas consecuencias. Y por eso entonces que uno aprecia en este relato que verdaderamente ellos actúan en el temor de Jehová. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y eso es lo que ha sucedido cuando uno por primera vez entiende la gravedad del pecado de uno cuando escucha el Evangelio, ¿no? Hasta antes de entender realmente, de pesar qué es lo que significa nuestro pecado y la santidad de Dios, uno difícilmente va a poder confiar en la obra de Cristo. Y precisamente con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es la misericordia de Dios. Es la tremenda misericordia de Dios la que actúa para la salvación de nosotros. Por eso que allí en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que el Evangelio, la buena noticia de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio concerniente a su Hijo, es lo que hace posible que, conociendo de aquella misericordia, sabiendo verdaderamente la verdad de nuestra condición, es que nosotros podemos apartarnos del mal. En este caso, es el pueblo de Israel. Hay aquí entre nosotros, hay alguien que todavía no pertenezca al pueblo del Señor, al pueblo de Dios, y que necesita realmente darse cuenta de que el Señor Jesús murió para salvarle, para perdonarle. Dios tuvo la iniciativa enviando a su Hijo para morir por nosotros, para morir por usted y por mí. ¿Qué menos? Sino apartarnos para Él, para honrarle, para glorificarle en nuestra vida. Y por eso entonces que este libro de Esdras termina con un listado de personas que, dándose cuenta de la gravedad de su pecado en el temor de Dios, ellos se apartan. Y por eso que el capítulo 10 es un capítulo de acción. No solamente acción por parte de Esdras, cuando claramente establece lo malo, sino también la acción de parte de aquellos que, sintiéndose afectados, redarguidos en su conciencia, en su corazón, están dispuestos a actuar en dependencia de Dios, para la gloria de Dios. Que así sea en la experiencia de cada uno de nosotros, hasta que Él venga por nosotros a buscarnos, y que aquellos que aún no tienen al Señor puedan disfrutar de una salvación provista por Él ampliamente. Llegamos hasta el final de nuestro estudio de Esdras. Confío en que haya sido de provecho como ya lo ha sido para mí. Y como digo, el Señor les bendiga, les prospere, y que realmente en cada una de estas experiencias que hemos considerado sean un estímulo verdadero para avanzar en el proceso de transformación a la imagen de nuestro Señor Jesús, mientras esperamos que Él venga por nosotros. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias. Podríamos orar. Padre nuestro, realmente confesamos que
necesitamos de ti. Somos frágiles, tan débiles, tan incapaces, tan torpes. Y cuánto necesitamos, nuestro Dios, de que seas tú quien nos siga hablando y que escudriñes nuestros corazones y para ver si hay en cada uno de nosotros camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Nos apropiamos de aquellas palabras del salmista. Padre nuestro, ayúdanos para, en dependencia de ti, estar fortalecidos en obediencia, en comunión, para que seamos útiles en tu servicio hasta que vengas por nosotros. Por aquellos que tal vez están conectados y aún no tienen seguridad de salvación, que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia tuya, les haga inmenso, entregando a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Pero una vez más también te rogamos por aquellos familiares nuestros que aún están insensibles a tu amor. Los ponemos delante de ti y también a todas nuestras personas cercanas y amistades y quienes nosotros vamos a interactuar para que tú nos utilices para llevarles el Evangelio de la gracia tuya. Nos encomendamos a ti, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.